El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Justicia. Les agradecemos que nos sintonicen a través de la radio de Sud California, totalmente en vivo, y por medio de nuestra página de Facebook, H Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Los saluda la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y como es costumbre me encuentro acompañada de la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia. Buenas tardes a todos nuestros amigos, radioescuchas, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión, a través de Radio 99.1 FM o bien el 1050 AM. Estos 30 minutos los estaremos compartiendo con la licenciada Livia, como ya se presentó, y su servidora, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. En estos momentos pueden comunicarse al teléfono de cabina, que es el 12-223-28, o bien también nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos, que son hablemosdejusticia@hotmail.com, o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien algún tema que quieran proponer que sea de su interés. Con todo gusto lo llevamos a cabo. En el programa del día de hoy me complace presentarles a nuestro invitado, el licenciado Jaime Ernesto Zúñiga Ojeda, juez del Juzgado Primero Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien viene a compartirnos el tema custodia. Buenas tardes, señor juez, y bienvenido. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Muy buenas tardes a ambos y buenas tardes a todas sus radioescuchas, y muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, señor juez. Un placer tenerlo de nueva cuenta aquí en nuestro programa. Es un experto en esta materia familiar y nos da mucho gusto que nos acompañe en un tema tan importante que tiene que ver en custodia. Nos gustaría que nos explicara de manera general qué debemos entender por ese término. Claro que sí, mire, primeramente en sentido amplio, custodia, término genérico, pues se puede entender como la guarda, la salvaguarda, la protección, la vigilancia y el cuidado de algo. Si nos vamos al sentido estricto en la materia, ¿no?, jurídica, pues podemos entender como el estado jurídico mediante el cual un menor de edad, sea niña, niño o adolescente, se encuentre al cuidado, a la vigilancia, a la guarda, pues, como su palabra lo dice, de un adulto, una persona adulta que cuenta con derechos y obligaciones para hacer frente al cumplimiento y a la exigencia de los derechos del menor. Muy bien. ¿Qué significa tener a cargo la guardia y custodia de un menor de edad? Sí, miren, la custodia como una figura jurídica o una institución jurídica del derecho familiar conlleva varios obligaciones y derechos, pero uno de ellos, una de las circunstancias en las cuales en un momento dado puede darse a un padre que tenga la guarda y custodia o ambos, es pues proveerles el respeto, el cuidado, ¿no?, y respetando sobre todo los derechos de un menor. Es tener a cargo a un menor de edad para exigirles, ya sea autoridades diferentes en el ámbito de sus competencias, que se materialicen los derechos del menor, como los derechos a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la convivencia, el derecho a la participación, que se tome en cuenta la opinión de un menor. Es también dentro de lo que viene siendo la gama de estos elementos inherentes a la custodia, son pues que los padres o tutores, porque vemos que no solo los padres puedan tener la guarda, sino también hay ascendientes, en este caso hablando de los abuelos maternos o paternos o inclusive tíos por ambas líneas, que puedan tener pues en su momento la guarda y custodia de un menor de edad. Es que ellos en ese ánimo de proteger y de salvaguardar, es que tengan también ellos compatibilidad o compartan
el mismo derecho de un custodio con otro, participación en las decisiones de la formación y el desarrollo correcto de un menor de edad. ¿Y qué tipo de desarrollo? El desarrollo psíquico, mental, psicológico, un buen desarrollo moral, aplicar conductas que sean correctas en el menor, aplicar también un buen desarrollo en no solamente en educación, sino en salud. Todas esas circunstancias son inherentes a quien tenga pues la guardia y custodia, debe de cumplirlas. Pero sobre todo aquí lo importante es que conforme al interés superior del menor, es que el padre o tutor que tenga pues la guardia y custodia de un menor es responsable de la vigilancia de que este menor tenga para él mismo el respeto a sus derechos, a estos derechos inalienables que están consagrados en el artículo 4 constitucional y como en otras leyes y convenciones internacionales. Muy bien, me vienen muchas preguntas a la mente, señor juez, pero bueno, ahorita voy a hacer esta que tengo ya aquí formulada, pero a lo mejor me salgo el tema, pero más adelante si tenemos tiempo se la voy a hacer. ¿Cómo toma la decisión el juez para otorgar la custodia a un menor de edad, a su progenitor o ascendiente? Eso es primordial para mí que me lo... Ok, mire, es muy importante la pregunta y es una situación en que todo juez de verdad es difícil al momento, porque primero que nada están involucrados emociones, sentimientos, tanto del padre como de la madre, ¿no? Pero sobre todo del menor. Creo aquí que lo importante es el sentimiento, hacer la empatía con el menor. El juez está en todo momento facultado de oficio cuando en un procedimiento de controversia familiar hacen falta o carece el proceso de pruebas atinentes a demostrar quién de los padres, quién de los dos que está peleando, en este caso la tutela del menor, es más apto. Entonces el juez tiene toda la facultad para allegarse de elementos de prueba de oficio, pues, como la prueba de pericial en psicología, como el trabajo social, como también la plática con el menor, ¿no? Esos elementos dentro de un proceso son muy importantes, son los que toma en cuenta un juez para ponderar, para valorar. Creo cuando tú tienes en un procedimiento esos elementos de prueba, entonces estás vislumbrando ya el mejor escenario más óptimo para el menor, porque estás buscando pues que la conducta del padre, el que va a tener la custodia definitiva o según sea el caso provisional, sea pues el ambiente más propicio para que el menor se desarrolle y se le respeten precisamente esos derechos de que estábamos hablando hace ratito. Bueno, en la misma pregunta, Sí. ¿Cómo poder objetivamente tomar esa decisión? O sea, está hablando de de elementos con los que se puede hacer llegar para encontrar el conocimiento de los hechos, ¿no? Exacto. Pero a mí me preocupa cuando no existen las pruebas, pues para demostrar que una de las partes no es el idóneo para que... Precisamente podemos tener un procedimiento en el que muchas veces las hay, existen, carencia de prueba, como usted lo dice. Hay un procedimiento, se inicia con una demanda de controversia familiar donde, por ejemplo, la madre pueda estar pidiendo, o inclusive un abuelo, la custodia, y resulta que lo único que tenemos de prueba es el entroncamiento de la abuela con el nieto, con el hijo, el padre del nieto. Entonces no tenemos más que testimoniales o alguna confesional. Entonces ahí el juez puede advertir que hace falta prueba. Entonces, en atención a los controles de convencionalidad establecidos en el artículo 133 constitucional, que obliga a toda autoridad a hacer caso a estas convenciones, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ley general ya aplicada aquí en el Estado, la ley general del Estado para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en apego pues a este artículo 133 constitucional, juntamente con lo que viene siendo el artículo 4 constitucional y derecho primero de la misma Constitución, nos permite que el juez se allegue de esos elementos. Es decir, las partes no ofrecen ninguna prueba y el juez en esas facultades que tiene solicita que se le haga un examen psicológico pues a la madre, a la abuela o al padre, y en ese caso cuando la prueba arroja
Por ejemplo, puede ser que la prueba arroje que uno de los padres no es óptimo o no es apto por razón de que la prueba está determinando que él no puede tener el control de impulso de emociones. Entonces, el control de impulso de emociones es importante que el padre los contenga, los sepa afrontar, sepa sacar adelante una situación de su carácter para poder tener a su cargo a un menor. Entonces, si un menor desespera, sea porque la naturaleza de los niños que son inquietos, juguetones, a veces no hacen caso, entonces hay padres que se desesperan. Pero en ese sentido, pues, si la prueba arroja que la mamá es más apta en el control de emociones, de sus impulsos, que no tiene vicios, luego el trabajo de campo de la materia de trabajo social, en ese sentido la trabajadora social al hacer el estudio no solamente se concreta a investigar socialmente al padre o la madre en su casa, sino que con los vecinos. Entonces ahí arrojan ciertas informaciones, factores importantes en donde el juez las toma en cuenta y entonces es así como las pondera. Muy bien, vamos a una pausa, yo les invito a que se quede con nosotros y conozca acerca del tema de custodia. Vamos a un corte y ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, esto es Hablemos de Justicia. Estamos con el licenciado Jaime Ernesto Zúñiga Ojeda, juez del Juzgado Primero Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hablando del tema custodia, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28, llámenos, aproveche y haga sus preguntas. Además, que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Muy bien, señor juez, les hacía una muy interesante pregunta en relación a cómo toma la decisión del juez para otorgar la custodia. Sí. Y aquí la licenciada Livia hace muy buen cuestionamiento en relación a si se le toma en cuenta el parecer al niño o alguna manifestación ante el juez. Sí, mire, definitivamente cuando tienes ya algunos factores indicativos que te dice la prueba psicológica y el trabajo social, sea que el padre tome, el padre es peleonero, cómo se conduce ante también los demás miembros de la sociedad, nos están dando muchos alertas, ¿no? Muchos foquitos ahí prendidos. Entonces el juez pondera y trae, valora para efectos de traer al menor. Y máxime si es mayor de 12 años, el Código Civil establece que hay que escucharlo, el artículo 326, 25 establece la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, se escucha al menor en presencia del Ministerio Público y psicólogo adscrito, ¿no?, al juzgado. Y cuando se escucha al menor, muchas veces los menores nos dan ciertas respuestas de su plática, porque es una plática que se tiene con ellos, en donde hay una salita ahí preparada para efectos de poder platicar con ellos, tratando de cuidar los protocolos y estándares internacionales para efectos de tener esa plática. Entonces, platicando con ellos muchas veces surgen respuestas o manifestaciones de que sea que el papá le pegó, el papá le gritó, circunstancias como esas en donde tú puedas advertir que hay cierta violencia, ¿no? Violencia física, violencia emocional, psicológica. Y esos indicadores nos los refieren a veces los exámenes psicológicos. Entonces, a la hora de resolver y otorgar la custodia, definitivamente sí se toma en cuenta, porque puede haber también una cuestión de alienación parental y hay que traer, no significa que le vayas a quitar al padre, si no es muy grave la conducta, definitivamente que le vayas a dejar de ver al hijo, sino que la situación es que hay que tener un tratamiento. El padre debe de cooperar y de allegarse a él de herramientas que satisfagan la necesidad del niño, para que este niño esté bien tratado, esté bien educado, bien amado, bien respetado, que se le materialicen sus derechos. Entonces es buscar pues que el padre y la madre cooperen para que tengan las mejores herramientas para cuidar y educar a sus hijos. Licenciado, quisiera darle lectura a un planteamiento que nos hacen llegar. Dice, mi ex esposa tiene la custodia del niño y yo le doy pensión, solo que lo veo los domingos y yo quiero que mi niño se quede conmigo el día sábado. Desde el día sábado, supongo yo. Sí.
Mire, sí, para dar respuesta, si en este caso tiene la custodia, quiero entender, la tiene ya jurídicamente, quiero entender la custodia, porque hay custodia de hecho, ¿no? Pero si es custodia jurídica que ya esté planteada en una sentencia o en un convenio, puede ser que esté establecido como lo dice el señor. Él tendría que acudir a un juzgado a través de un abogado para que le promueva sea un incidente, si ya hay sentencia, o un convenio elevado a sentencia, entonces exista ya esas resoluciones. Entonces tendría que acudir con un juez a tratar de hacer un convenio o un incidente para efectos de que se le cambie el régimen de convivencia. Sí se puede hacer y tiene derecho, más que obviamente se le reconoce un derecho al padre, pero tiene derecho el niño. Máxime, aquí no sé si le dijeron la edad del niño. No dice, pero sí dice que la expareja, yo me supongo, no quiere permitir esto. Ok, ahí sí es nada más por si no tiene la madre alguna prueba que demuestre que el padre es dañino, la conducta del padre, para que el hijo esté gozando a su padre, disfrutando a su padre los fines de semana y que pernocte con él, que a lo mejor es lo que quiere el padre. Si no hay un factor de riesgo que ponga pues en riesgo la cuestión de la guarda con el niño en su momento, que es un cuidado que tendría para el fin de semana, en su integridad, que no lo ponga en riesgo, no tiene por qué la madre negarle ese derecho al hijo. Pero insisto, es un poquito vaga la pregunta porque no sabemos si es que tiene un convenio o es una sentencia que él esté acatando y la madre también. De ser así, él, insisto, tendría que acudir ante una autoridad, en este caso judicial, a través de un abogado, para que promueva un incidente de cambio de régimen de convivencia y él demuestre que no tiene ningún caso que se le vaya a afectar al niño para que pueda convivir con él, y si se otorga, claro que sí. Pero sí hay una solución, ¿no? Para claro respecto a eso, exactamente. para esta persona. Muy bien. ¿Puede darse un juicio de guarda y custodia en donde no se vea involucrada la institución jurídica del régimen de convivencia? Muy rara vez, porque definitivamente cuando hay un rompimiento de un matrimonio a través del divorcio o la separación, o en un caso de concubinato y hay un rompimiento, definitivamente siempre se ve lo que es, aparte de la guardia y custodia, se tiene que ver el régimen de convivencia, porque en el momento de que un padre quiere quedarse con la custodia y guarda del menor, definitivamente entonces tendría que quedarse con uno de ellos, y otro padre que no fuera el custodio definitivo, pues tendría que tener en ese momento un régimen de convivencia. Pero aquí es importante recalcar que hay dos tipos de custodia, ¿no? La custodia que es exclusiva de uno solo, o la custodia compartida. Porque puede haber la custodia compartida en el que un padre tiene de los 7 días a la semana, un hijo 3 días y otro lo tiene 4 días. Entonces ahí son responsables cada uno en el momento que tengan al niño de sus gastos, de su educación, de su esparcimiento, etcétera, ¿no? Pero en este caso, que sea exclusiva de uno solo de los padres, definitivamente siempre se ve implícita el régimen de convivencia. Es muy común que cuando se demande la guarda y custodia y no se pide por parte de la propia actora, o en este caso si es la mamá, no pide régimen de convivencia para que se vincule con su padre y haga los lazos paterno-filial, pues entonces lo que pasa es que en ese sentido el padre contesta la demanda y pide el régimen de convivencia en vía reconvención, que es una contrademanda. Pero sí, normalmente sí se van siempre, son dos instituciones jurídicas paralelas. Señor juez, el régimen establecido en la figura de guardia y custodia puede ser transgredido unilateralmente por cualquiera de los padres. Ahorita esta pregunta que le hago es en relación también a lo que dijo, que si uno de los dos puede suspender la convivencia con el menor debido a que está en peligro. Sí, me ha no tocado ver padres que se llevan a los niños y se van a tomar y ahí los traen. Si no puede ninguno de los dos padres irromper ya sea si está determinada una custodia judicial, sea por convenio o sea por sentencia definitiva donde el juez impuso su facultad,
no puede ninguno de los dos romper la custodia. No puede decir, hoy me llevo el hijo y yo lo traía aquí y no te lo entrego, porque ahí se puede en un momento dado convertirse en un delito para el padre que no tiene la custodia definitiva. En otro sentido, en el régimen de convivencia igual, creo que era la pregunta que hacía el señor. No sé si este señor tenga nada más derecho a un día, pero si la madre por su propia voluntad no otorga en un momento dado, no cumple con esa sentencia, no cumple con el convenio, entonces ella puede ser sancionada a un grado de hasta podérsele quitar en un momento dado si es de comprobarse, porque está violando más que el derecho del padre, está violando el derecho del menor al derecho de convivencia, ¿no? Y en ese tenor sí puede ser sancionada de muchas formas, ¿no? Bien. El artículo 322 del Código Civil del Estado establece una decisión preferente para otorgar la custodia de un menor de edad de 7 años a la madre. ¿Ello significa que el papá no podría tener la guardia y custodia de un menor de esa edad? Mire, no, pero tomando en cuenta lo que establece el artículo 322 es expreso, ¿no? Sí establece preponderantemente bajo una hipótesis. Es decir, el 322 dice que preferentemente la guardia y custodia de aquellos niños que tengan menos de 7 años estarán a cargo de la madre. Pero sí hay una excepción a esa regla, ¿no? Pero antes de irnos a la excepción, considero que el espíritu del legislador de proteger en este derecho al menor a vivir en el regazo de la madre, en compañía de su madre, es porque quiere cuidar y guardar lo que inalienablemente es y biológicamente es a cuando el niño, ¿verdad?, a esa edad, estrechar los lazos de confianza, de amor, de protección, que más que nadie quien lo va a hacer fuerte es la madre. Creo que ahí es, pero la excepción es que cuando haya maltrato, cuando haya violencia intrafamiliar, un descuido, un abandono, definitivamente ahí el código hace esa excepción y no lo tendrá la madre. La madre es sancionada y es sancionada con no otorgarle la custodia. Entonces no se le otorga la custodia a pesar de que el niño pueda tener 5, 4, 3, inclusive meses. Si el niño se demuestra con pruebas palpables, objetivas en juicio, de que este niño ha sido maltratado o hay una violencia en ese niño, es quitado de la madre la custodia y se le otorga, sea que el padre con los exámenes en consulta se podrá advertir si él es apto, o en dado caso podría ser cualquier otra persona mayor de edad con la ascendencia, la relación ascendente para otorgarle la custodia de este menor. Muy bien, señor juez, tenemos otra pregunta aquí de los radioescuchas. Dice, habla el abuelo de unos cuates de 17 años y dice que el papá solo le da 1,500 pesos cada 3 meses porque puso que era albañil y sin embargo es ingeniero. ¿Qué puede hacer? Sí, mire, quien tenga la custodia, porque aún son menores de edad, adolescentes, que también tienen la protección de la ley a su favor. Me imagino son menores, obviamente son menores de edad, pero me imagino están estudiando todavía y ese derecho, aunque no son mayores de edad, porque te cuentan con los 17 años, si son mayores de edad, mañana o pasado, ellos tienen el derecho, que si siguen estudiando y no dejan de estudiar, pues tienen el derecho de exigirle al padre el que les otorgue más. Ellos podrían ir ante ya sea la Procuraduría de la Defensa de Niños y Adolescentes para que se les entable en contra de su padre una controversia familiar para efectos de proteger su derecho a la educación, a la alimentación. En este caso, si se demuestra en juicio a través de las pruebas que ellos aportaran de cuánto gana el padre, en dónde trabaja el papá, Hacienda nos informa muchas veces únicamente por el derecho al menor alimentos, cuánto gana ese papá realmente, y entonces de demostrarse que sus ingresos son más allá de lo que había dicho, definitivamente se aumenta la pensión en favor de los menores, porque lo que se trata es, en ese interés superior, es protegerlos y que tengan una vida digna, ¿no?, en todos los sentidos. Que coincida la forma de vivir, ¿no? Exactamente, si el padre tiene una buena ingreso, pues obviamente que no va a dejar en descuido y a sus hijos. La ley los protege y los asiste definitivamente. Sí, un estudio socioeconómico. Un estudio socioeconómico es uno de los mejores. ¿Tiene la obligación el juzgador de pronunciarse sobre la convivencia que se han escuchado los menores de edad antes de decretarse? Sí, ¿Es como obligación?
Más que obligación, el código establece la facultad que tiene el juez, es como un derecho, ¿no? El juez es el rector del procedimiento. Si vemos que en ese procedimiento tenemos que no hay pruebas suficientes, pero el niño ya tiene 12 años, sí puede escucharse y tomarse en cuenta. Entonces el juez pondera la necesidad de escucharlo. Ahora, ese artículo no dice que no pueda los menores de 12 años hacerlo. Se puede escuchar a los que tienen menos edad. Muy bien, señor juez, se nos agotó el tiempo. Tenemos muchas preguntas aquí, ojalá nos pudiera acompañar la próxima semana y darle continuidad a este importante tema. Claro que sí, cómo no. Nos hicieron llegar más preguntas, los radioescuchas, nos da muchísimo gusto, si nos acompaña. Claro que sí. De una vez lo quiero. Bien. Gracias a ustedes que nos acompañaron en una semana más en su programa Hablemos de Justicia. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sintonizamos el próximo miércoles en punto a las 6:30 de la tarde. Yo soy la licenciada Livia Vázquez y... Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y les damos las gracias a los radioescuchas y a nuestro invitado especial de esta tarde. Gracias. Excelente tarde para todos. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.